buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Hablemos sobre otro de los reinos medievales de Medio Oriente, el Sultanato Mameluco de Egipto. En caso de que el contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, que ayuda a que el canal siga creciendo. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón Unirme. Ahora sí, comencemos con el video. El Sultanato Mameluco de Egipto fue un reino medieval que se extendía por Egipto, el Levante mediterráneo y el Hejaz. Duró desde la caída de la dinastía Ayubí en 1250 hasta la conquista otomana de Egipto en 1517. Su capital fue El Cairo. Los historiadores han dividido tradicionalmente la etapa del dominio mameluco en dos períodos. El primero entre 1250 y 1382 y el otro entre 1382 y 1517. Los historiadores occidentales llaman al primer período Bajarita y al segundo Burí, debido a la dominación política de los regímenes conocidos por estos nombres durante las respectivas épocas. Los historiadores musulmanes contemporáneos se refieren a las mismas divisiones como los períodos turco y circasiano, para enfatizar el cambio de los orígenes étnicos de la mayoría de los mamelucos. El Estado mameluco alcanzó su apogeo bajo la dominación turca con la cultura árabe y luego cayó en una prolongada fase de declive bajo la dominación circasiana. La casta dirigente del sultanato consistió en mamelucos, soldados esclavos de origen cumanos kipchacos, de circasianos, de abjasios, de oguses y de georgianos. Dado que los mamelucos eran comprados, su estatus era superior al de los esclavos comunes, a quienes no se les permitía portar armas o realizar ciertas tareas. Los mamelucos eran considerados verdaderos señores, con un estatus social superior al de los ciudadanos de Egipto. Aunque menguante al final de su existencia, el sultanato fue en su apogeo el cenit de la gloria política, económica y cultural de la Edad Media egipcia y levantina, en lo que se conoció como la Edad de Oro del Islam. Bajo el sultán Saladino y sus sucesores de la dinastía Ayubí de Egipto, el poder de los mamelucos de origen turco iría en aumento paulatinamente. Para el año 1200, el hermano de Saladino, Al-Adil I, consiguió controlar todo el sultanato derrotando, matando o encarcelando a sus hermanos y sobrinos. Con cada victoria, Al-Adil incorporó el séquito de mamelucos derrotado al suyo. Este proceso se repitió a la muerte del sultán Al-Adil I en 1218 y a la muerte de su hijo y sucesor Al-Kamil en 1238. Los ayubíes se encontraron cada vez más acorralados por el creciente poder de los emires mamelucos, que actuaban de manera semiautónoma como atabegs regionales, y pronto se los involucró en el interior de la corte del propio sultanato. En 1240, el sultán As-Salih, el hijo de Al-Kamil, tras deponer a su hermano Al-Adil II, se dispuso a utilizar masivamente mamelucos de origen turco provenientes del Mar Negro, tras fracasar utilizando como mercenarios al exiliado ejército del Imperio Corasmio y ante la amenaza latente de los cruzados cristianos y de los mongoles. En junio de 1249, la Séptima Cruzada, encabezada por Luis IX de Francia, desembarcó en Egipto y tomó Damieta, mientras As-Salih estaba combatiendo a sus primos en Siria. Las tropas egipcias al principio se retiraron, motivando al sultán a colgar más de 50 emires como desertores. Cuando el sultán egipcio As-Salih Ayub murió en Mansura en noviembre de 1249, el poder pasó a su hijo, Al-Muazzam Gayat al-Din Turan Shah, que se encontraba en el norte de Siria por orden de su padre, y como regente en Egipto a su esposa favorita, la armenia Shahar al-Dur. Esta tomó el control del sultanato y con el apoyo mameluco lanzó un contraataque contra los cruzados. Las tropas de los emires mamelucos baríes derrotaron a las tropas de Luis IX.
El rey francés retrasó su retiro demasiado tiempo y fue capturado junto a sus hombres por los mamelucos en marzo de 1250. Finalmente, Luis IX accedió a un rescate de 400.000 libres tournois y luego se retiró a su país. Con el asesinato del sultán Turán Shah en el 1250, llegó al poder la instigadora del crimen, la viuda de As-Salih, Shajar al-Durr, con el apoyo de los generales mamelucos, entre ellos Aktay, Qutuz y Baibars. Poco después, la presión política por un líder masculino hizo que Shajar se casara con uno de dichos jefes, el emir Is al-Din Aibak, y luego resignara el mando en este. De esta manera, Aibak se proclamó primer sultán mameluco de Egipto y fundó la dinastía Barí. Para legitimar su poder frente a los ayubíes de Siria, el sultán Aibak envió al emir Aktay, que derrotó al ejército del sultán ayubí de Siria, An-Nasir Yusuf, en Gaza, en octubre de 1250, y como general de Aibak desempeñó un papel crucial en la derrota final de An-Nasir en la batalla de Cora. En 1253, a través de la mediación de algunos emires, se llegó a un acuerdo entre Aibak y An-Nasir Yusuf que dio a los egipcios el control sobre Gaza, Jerusalén, Naplusa y la costa de Al-Sham. En 1254, otro cambio de poder ocurrió en Egipto, cuando Aibak mató al emir Faris ad-Din Aktay, el líder natural de los mamelucos baríes. Algunos de estos mamelucos, entre ellos Baibars y Qalawun, huyeron hacia Siria con An-Nasir Yusuf, persuadiéndolo de romper el acuerdo e invadir Egipto. Aibak escribió a An-Nasir Yusuf advirtiéndole del peligro de estos mamelucos que se refugiaron en Siria y accedió a concederle dominios territoriales en la costa, pero An-Nasir se negó a expulsarlos y les devolvió los dominios que Aibak le había concedido. Más tarde, en 1257, Aibak fue asesinado por instigación de Shajar al-Durr y en la lucha por el poder que siguió, el emir vicerregente Qutuz depuso al hijo y sucesor de Aibak, Ali. Luego ejecutó a Shajar ad-Durr y asumió el poder. En esos momentos se cernía un gran peligro sobre Oriente Medio. Un gran ejército mongol fue enviado por el gran Khan Monke al mando de su hermano menor Hulagu, con la misión de destruir la secta de los nizaríes. Luego, la subyugación de los luros, un pueblo del sur de Irán, la sumisión o aniquilación del califato abasí, el sometimiento o destrucción de los estados de la dinastía ayubí en Siria y finalmente la sumisión o eliminación de los mamelucos de Egipto. En 1256 aniquiló a los nizaríes, refugiados en fortalezas montañosas, y sometió a los luros. A fines de 1257, Hulagu invadió Irak para someter el califato abasí. Al llegar a Bagdad, solicitó que la ciudad se rindiera, pero el califa Al-Mustasim se negó. Entonces, Hulagu asedió la ciudad, que se rindió el 10 de febrero de 1258, dando lugar a una masacre que duró una semana. Al-Mustasim, por orden de Hulagu, fue ajusticiado con la mayor parte de sus parientes. Luego de su victoria en Bagdad, en 1260, los mongoles unieron sus fuerzas con las de sus vasallos cristianos en la región, como el reino armenio de Cilicia y los francos liderados por Bohemundo VI de Antioquía. Juntos conquistaron Siria, hasta entonces dominio de la dinastía ayubí. Tomaron Alepo y el 1 de marzo de 1260, acaudillados por el general Kitbuka, tomaron Damasco. Esta invasión definitivamente destruyó la dinastía ayubí, que fue incapaz de detener la acometida mongol. El último gobernante ayubí, An-Nasir Yusuf, murió a manos de Hulagu en 1260. La muerte de Monke obligó a Hulagu y a la mayoría de su ejército a retirarse hacia Mongolia, dejando apenas 10.000 jinetes mongoles en Siria bajo el mando de Kitbuka para ocupar el territorio conquistado, que incluía Nablus y Gaza del Sur, así como también la fortaleza de Alum, al oriente del río Jordán.
Los mongoles realizaron incursiones hacia el sur, rumbo a Egipto, llegando a lugares tan lejanos como Ascalón y Jerusalén, y se estableció una guarnición mongola de cerca de 1000 soldados en Gaza y Nablus. Como Bagdad y Damasco habían sido conquistadas, el centro del poder islámico se transfirió a los mamelucos egipcios de El Cairo. El tercer sultán mameluco, Qutuz, apoyado por los emires Baibars y Qalawun, tendrían que enfrentarse a la invasión mongola en Palestina, derrotando a Kitbuka en la decisiva batalla de Ain Jalut el 3 de septiembre de 1260. Los mamelucos conquistaron Siria y llevaron la frontera mameluco-mongol hasta el Éufrates. Una vez más, los mamelucos logran salvar el Islam. Baibars se hizo con el título de sultán después del asesinato del sultán Qutuz en el camino de regreso. En 1261, después de que Baibars se convirtiera en sultán, estableció un califa abasí marioneta en El Cairo, Al-Mustansir II, que había escapado de la masacre de su familia en Bagdad, y luchó contra los remanentes de los estados cruzados en Siria y Palestina. También estableció una alianza estratégica con el Kanato de la Horda de Oro, ya que su cuarto kan, Berke, convertido al Islam, le declaró la guerra a Hulagu. Muchos tártaros se establecieron en Egipto y fueron empleados por Baibars. En 1261, este sultán derrotó a los mongoles del Il-Kanato en la batalla de Elbistán y envió al califa abasí Al-Mustansir II con solo 250 hombres a intentar retomar Bagdad, pero no tuvo éxito, pues este fue emboscado y muerto por los mongoles. En 1266 devastó la Cilicia armenia y en 1268 arrebató a los cruzados el Principado de Antioquía. Además, luchó contra los turcos selyúcidas y los Ayashin. También extendió el poder musulmán en Nubia, por primera vez antes de su muerte en 1277. El sultán Qalawun reprimió una rebelión en Siria, que fue dirigida por Sunkur al-Ashkar en 1280 y también derrotó otra invasión de los mongoles en 1281 dirigida por Ilkhan Abaka, fuera de Homs. Después de que la amenaza de los mongoles pasó, recuperaron Trípoli de los cruzados en 1289. Su hijo y sucesor, Jalil, se apoderó de Acre, la última ciudad de los cruzados, en 1291. Los mongoles de Ilkhan Ghazan, convertido al Islam, renovaron su invasión en 1299, pero fueron derrotados nuevamente en 1303 por el sultán An-Nasir Muhammad, hijo de Qalawun. Los sultanes mamelucos entraron en relaciones con la Horda de Oro del Khan Özbek, que se convirtió al Islam, y establecieron un pacto de paz con los mongoles en 1322. Sí pasó algo muy particular. El Islam prohibía explícitamente que un musulmán tome a otro musulmán como esclavo. La importancia de esto es que la población túrquica kipchak de la Horda de Oro, al abandonar el paganismo tengrianista convirtiéndose al Islam, hizo que los mamelucos de esta manera perdieran su lucrativa fuente de esclavos. La Horda de Oro supliría esta carencia de esclavos para los mamelucos echando mano de las poblaciones de Circasia, región montañosa del norte del Cáucaso, todavía paganas. El sultán An-Nasir Muhammad se casó con una princesa mongola en 1319. Sus relaciones diplomáticas fueron más amplias que los de cualquier sultán anterior e incluyó a búlgaros, indios y abisinios, así como al Papa, el rey de Aragón y el rey de Francia. An-Nasir Muhammad organizó la reexcavación de un canal en 1311 que uniera Alejandría con el Nilo. An-Nasir finalmente falleció en el 1341. Los constantes cambios de los sultanes que siguieron llevaron a un gran desorden en las provincias. Mientras tanto, en 1349, en Egipto y el Levante en general, se extendió la peste negra, que se dice se cobró la vida de muchos de los habitantes de la región. Hacia esta época, los mamelucos, de origen circasiano, comenzaron a ganar una gran importancia política. En 1382, el último sultán barí, Ají II,
fue destronado y el emir mameluco circasiano Barkuk asumió el sultanato. Fue expulsado en 1389, pero regresó al poder en 1390 y estableció la dinastía Burí, que sustituyó a la Barí. Desde 1250, Egipto había sido gobernada por la dinastía mameluca Kipchak de los Barí. En 1377 estalló una revuelta en Siria que se extendió a Egipto y del gobierno se hicieron cargo los emires circasianos Baraká y Barkuk. Finalmente, Barkuk se proclamó sultán en 1382, poniendo fin a la dinastía de los Baríes. Fue expulsado en 1389, pero recuperó el Cairo en 1390. Al principio, la rebelión zairí amenazó con derrocar a Barkuk, aunque la conspiración fue descubierta antes de que los agitadores pudieran movilizarse. Así, quedó permanentemente en el poder y fundó la dinastía Burí. Frente al poderoso emir Timur de Transoxiana, conquistador turco-mongol, Barkuk se unió, frente al enemigo común, con el sultán otomano Bayezid I y el Khan Toktamish de la Horda de Oro, en una resistencia combinada ejecutando a los enviados de paz de Timur. En cuestión de meses, sin embargo, Timur se dedicó a Georgia, ya que no pudo responder a las acciones de Barkuk mientras éste moría en 1399. En 1401, Timur finalmente invadió Siria y saqueó Alepo y Damasco. Siria fue recuperada por el sultán Nasir ad-Din Farai, hijo y sucesor de Barkuk, después que Timur murió en 1405, pero Faraj enfrentaba continuamente rebeliones de los emires allí y él mismo se vio obligado a abdicar en 1412 y poco después fue asesinado. En 1421, Egipto fue atacado por el reino de Chipre y aunque los egipcios no pudieron apoderarse luego de la isla, se obligó a los chipriotas a reconocer la soberanía del sultán egipcio Barzbay. Durante el reinado de Barzbay, la población de Egipto se redujo en gran medida de lo que había sido un par de siglos antes, y solo un quinto del número de ciudades. Con frecuencia allanó Asia Menor, pero murió en el 1438. Durante el reinado de Saif ad-Din Hammak, un intento de conquistar Rodas en 1444, a partir de los caballeros de San Juan, fue repelido. Saif al-Din Inal llegó al poder en 1453 y tuvo relaciones amistosas con el sultán otomano Mehmed II, quien conquistó Constantinopla más tarde ese mismo año, causando grandes regocijos en Egipto. Sin embargo, bajo el reinado de Kosh Kadam, quien tomó el poder en 1463, Egipto comenzó las luchas contra el sultanato otomano, que finalmente condujeron a la incorporación de Egipto en el Imperio Otomano. Tanto Kosh Kadam y Mehmed II apoyaron diferentes candidatos al Emirato de Karaman. Luego, en 1467, el sultán Qaitbay ofendió al sultán otomano Beyazid II, hijo y sucesor de Mehmed II, cuyo hermano fue envenenado mientras se entretenía con Qaitbay. Beyazid II se apoderó de Adana, Tarso y otros lugares dentro del territorio egipcio, pero fue finalmente derrotado por Qaitbay. Qaitbay también trató de ayudar a los musulmanes en España, amenazando a los cristianos en Siria, pero sin efecto. Murió en 1496, dejando cientos de miles de deudas en ducados a las grandes familias comerciantes venecianas. En 1497, el navegante portugués Vasco da Gama descubrió para su reino una nueva ruta marítima hacia la India, navegando alrededor del Cabo de Buena Esperanza, abriéndose paso a través del Océano Índico hasta las costas de Malabar y Kozhikode, atacando las flotas que llevaban cargas y peregrinos musulmanes de la India al Mar Rojo y sembrando el terror entre los potentados portuarios. Varios compromisos tuvieron lugar. El sultán mameluco, Kansu, se vio ofendido por los ataques al Mar Rojo, la pérdida de derechos de peajes y de tráfico, los ultrajes a los que sometió a la Meca y a su puerto y sobre todo el destino de uno de sus barcos. Prometió venganza sobre Portugal,
enviando por primera vez a monjes de la Iglesia del Santo Sepulcro como enviados a Roma, amenazando al Papa Julio II que si no amonestaba a Manuel I de Portugal en sus depredaciones en el Océano Índico, destruiría todos los santos lugares cristianos. Los gobernantes de Gujarat y Yemen también se dirigieron a solicitar ayuda al sultán mameluco de Egipto. Su principal preocupación era la instalación de una flota en el Mar Rojo que podría proteger sus rutas marítimas de los ataques portugueses. Jeddah pronto se fortificó como un puerto de resguardo para Arabia y el Mar Rojo también fue protegido, pero las flotas en el Océano Índico estaban a merced del enemigo. El sultán mameluco Kansu al-Gabri finalmente preparó una flota de 50 buques. Como los mamelucos tenían poca experiencia en la guerra naval, la empresa naval se llevó a cabo con ayuda otomana. En 1508, en la batalla de Chau, la flota mameluca superó al hijo del virrey portugués Lourenço de Almeida, pero al año siguiente los portugueses ganaron la batalla de Diu, en la que la ciudad portuaria de Diu le fue arrebatada al sultanato de Gujarat. Algunos años después, Afonso de Albuquerque atacó Adén, mientras las tropas egipcias sufrían un desastre en Yemen. Kansu al-Gabri montó una nueva flota para castigar al enemigo y proteger el comercio indio. Pero antes de que sus resultados fueran conocidos, Egipto había perdido su soberanía y el Mar Rojo con la Meca y todos sus intereses árabes habían pasado a manos del Imperio Otomano. En 1515 estalló la guerra final contra el sultán otomano Selim I, hijo y sucesor de Beyazid II, que llevó a la incorporación de Egipto y sus dependencias al Imperio Otomano. El sultán mameluco Kansu fue acusado por Selim de ceder el paso a los enviados del Shah Ismail I del Imperio Persa Safávida a través de Siria en su camino a Venecia para formar una confederación contra los turcos y también que albergara varios refugiados. Después de la batalla de Chaldirán en 1514, en la que Selim aplastó al Shah Ismail, Selim atacó al Emirato de Dul Qadir. Su emir, Alaudeble Bozkır Bey, era vasallo de Egipto y se había mantenido neutral en la contienda turco-persa. Selim envió la cabeza de Bozkır a Kansu. En junio de 1516, con la seguridad de haber neutralizado a Persia y tener asegurada la Anatolia Oriental, Selim formó un gran ejército para la conquista de Egipto, pero dejó correr el rumor de que esta campaña sería una nueva intentona de atacar a Persia. No pasó mucho tiempo para que se aclarasen las intenciones del sultán otomano. En julio cruzó el Éufrates y se dirigió hacia el sur. El ejército mameluco, con su sultán a la cabeza, salió a cerrarle el paso a los turcos. En la batalla de Marj-Davik del 24 de agosto de 1515, Kansu fue asesinado en una pelea en la que la caballería mameluca no fue capaz de hacer nada frente a la artillería turca y los jenízaros. Siria luego pasó a manos otomanas. Esto fue celebrado por los locales que veían a los otomanos como libertadores de la regla de los mamelucos. En 1517, los turcos otomanos, dirigidos por Selim I, avanzaron a través de Palestina y del Sinaí y derrotaron definitivamente a los mamelucos en la batalla de Ridanilla. Ocuparon el Cairo el 20 de enero. El último sultán, Tumanbay II, acabó ajusticiado por orden de Selim I. El régimen mameluco alimentaba las intrigas y los complots, ya que cada sultán que llegaba al poder lo hacía ayudado por su clan. Cuando asumían el poder, apartaban de todos los cargos importantes a los hombres de confianza de su predecesor, los cuales, por su parte, no pensaban en otra cosa que en vengarse. De los 45 sultanes del período mameluco, 22 accedieron al poder por métodos violentos. Su papel fue crucial a la hora de proteger Siria, Egipto y Palestina del Imperio Mongol, así como de expulsar a los cruzados cristianos. Mantuvieron la custodia de las ciudades santas de la Meca y Medina y se instalaron en el Cairo. No persiguieron a las iglesias coptas ni a las comunidades judías, aunque fueron guardianes del Islam en el conjunto social. El final de la dinastía llegó con la derrota en 1517 ante Selim I, sultán del Imperio Otomano,
pero ya con anterioridad la pérdida del control del tráfico comercial con Asia, como consecuencia de las nuevas rutas establecidas por Portugal a través del Cabo de Buena Esperanza, habían mermado su capacidad económica. Los mamelucos quedaron relegados al puesto de beys como gobernadores o en segundos niveles de la administración, aunque nuevamente irían recuperando su importancia hasta que, oficiosamente, controlaban Egipto en el momento de la conquista por Napoleón en 1798. Hablemos sobre el período cuando los mamelucos estaban bajo el dominio otomano. El centro de poder en la región se trasladó a Constantinopla. Sin embargo, los otomanos mantuvieron a los mamelucos como la élite egipcia y la familia de los Burjí logra mantener gran parte de su influencia, pero siempre como vasallos de los otomanos. La administración de Egipto como provincia otomana fue establecida por una ley promulgada por Solimán I en 1525. A la cabeza del gobierno estaba el gobernador, encargado de los poderes ejecutivo y judicial. Como consejo consultivo disponía de un diván. Desde los tiempos de Selim I había 6 regimientos de genízaros, los Ukak, dejados para mantener la ley y el orden. El poder del gobernador era limitado. Un ejemplo de ellos era que los 6 Ukak eran totalmente independientes de su autoridad, ya que cada uno de ellos estaba bajo el mando de su propio capitán, que recibía órdenes directas de Constantinopla. Cuando el ejército otomano derrotó a los mamelucos y ocupó Egipto, lo hizo en la colaboración de una facción mameluca burjí encabezada por Jair Bey, el cual fue recompensado con el nombramiento de primer gobernador otomano. Durante casi 2 siglos, los mamelucos ocuparon cargos administrativos y adquirieron gradualmente el derecho de alcanzar altos puestos de Estado. Estos cargos se convirtieron en catalizador para la toma de poder por los mamelucos, que establecieron otra vez su hegemonía con la restauración de su independencia a mediados del siglo XVIII. Hasta esa época, los genízaros constituían la fuerza militar más poderosa de Egipto, pero con el tiempo les llegó su decadencia y en 1711 perdieron ante una facción mameluca. Desde entonces, los genízaros perdieron su supremacía frente a los beys mamelucos. En 1768, el mameluco Ali Bey al-Kabir declaró la independencia de los otomanos. Sin embargo, estos aplastaron el movimiento y mantuvieron su posición dominante después de derrotarlo y asesinarlo. En ese momento se trajeron nuevos esclavos desde el Cáucaso, especialmente de Georgia y Circasia. En 1798, el Directorio de la República de Francia autorizó una campaña en el Oriente para proteger los intereses comerciales franceses y socavar el acceso de Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda a la India. Con este fin, el general Napoleón Bonaparte dirigió el ejército de Oriente hacia Egipto. Napoleón derrotó a las tropas de los mamelucos en la Batalla de las Pirámides durante la invasión de Egipto en 1798 y los expulsó al Alto Egipto. Los mamelucos seguían utilizando sus clásicas cargas de caballería a las que habían unido el uso de mosquetes. A pesar de múltiples victorias y una expedición inicialmente acertada hacia Siria, el conflicto creciente en Europa y la anterior derrota de la flota de apoyo francesa por la Marina Real Británica en la Batalla del Nilo decidieron el regreso. El 14 de septiembre de 1799, el general Jean-Baptiste Kleber estableció una compañía montada de auxiliares mamelucos y genízaros sirios de las tropas turcas capturadas en el sitio de Acre. El general Jacques-François Menot reorganizó la compañía el 7 de julio de 1800, formando 3 compañías de 100 hombres cada una y cambiando su nombre a Mamelucos de la República. En 1801, el general Jean Rapp fue enviado a Marsella para organizar un escuadrón de 250 mamelucos. El 7 de enero de 1802, la orden anterior fue cancelada y la escuadra reducida a 150 hombres. Por decreto, el 25 de diciembre de 1803, los mamelucos fueron organizados en una compañía unida a la de la Guardia Imperial.
Napoleón regresó a Francia con su guardia personal a fines de 1799. Su sucesor en Egipto, el general Jean-Baptiste Kleber, fue asesinado el 14 de junio de 1800. El comando del ejército en Egipto recayó en manos de Menou. Aislado y carente de suministros, Menou se rindió a los británicos en 1801. Después de la salida de las tropas francesas en 1801, los mamelucos continuaron su lucha por la independencia, esta vez contra el Imperio Otomano y Gran Bretaña. En 1803, los dirigentes mamelucos Ibrahim Bey y Usman Bey escribieron una carta al cónsul general de Rusia y le pidieron que intercediese ante el sultán para que pudiesen firmar un alto al fuego y regresar a su tierra natal de Georgia. El embajador ruso en Estambul se negó categóricamente a mediar, ya que el gobierno ruso tenía miedo de permitir que los mamelucos regresasen a Georgia, donde había surgido un fuerte movimiento de liberación nacional que podría haber sido alentado por el retorno de los mamelucos. En 1805, la población de El Cairo se rebeló. Esta fue una excelente oportunidad para que los mamelucos tomasen el poder, pero la tensión interna y la traición les impidieron aprovechar esta oportunidad. En 1806, los mamelucos derrotaron a las fuerzas turcas en varias ocasiones. Y en junio, las partes enfrentadas concluyeron un tratado de paz por el que el general otomano de origen albanés Mehmet Ali, que había sido designado como gobernador de Egipto el 26 de marzo de 1806, debía ser eliminado y la autoridad estatal en Egipto sería devuelta a los mamelucos. Sin embargo, fueron de nuevo incapaces de capitalizar la oportunidad debido a conflictos entre los clanes y Mehmet Ali mantuvo su autoridad. Cuando Mehmet Ali tomó el control de Egipto en 1806, descubrió el enorme problema que representaban los antiguos príncipes esclavos. Decidió librarse de ellos invitando a los principales príncipes mamelucos a su residencia, con ocasión de la investidura de su hijo Tusum como general de las tropas de Arabia el 1 de marzo de 1811. 24 príncipes vestidos con uniforme de gala respondieron a la invitación, en compañía de unos 400 hombres. Todos ellos fueron asesinados, aunque según las leyendas, un príncipe mameluco logró escapar. Así, llegamos al final de este video, que espero haya sido útil para conocer más sobre la historia del sultanato mameluco de Egipto. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.